Lecciones para la escuela sabática del tercer trimestre de 2023. Efesios. Lección 10 para el 2 de septiembre de 2023. Cónyuges, juntos en la cruz. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios 5, 25 al 27. Deliberadamente, Pablo entrelaza en Efesios 5, 21 al 33 consejos para el matrimonio con símiles de la relación conyugal de Cristo y su iglesia. Los consejos que Pablo da a la iglesia podrían resumirse de la siguiente manera: someteos unos a otros para que seáis una sola carne con Cristo. Su consejo para un matrimonio de éxito: el marido ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Veremos consejos para las esposas y Cristo y su iglesia como marido y mujer. También consejos para los maridos y Cristo y su iglesia como una sola carne. Consejos para las esposas. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La unidad es algo fundamental para la iglesia. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo introduce un consejo general para conseguir esta unidad: el sometimiento mutuo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Seguidamente, aplica este consejo a un caso concreto: el matrimonio. La mujer se somete a su marido, no como a un jefe, sino como a Cristo, su Salvador y protector. La Biblia no ofrece ningún fundamento para el concepto de que la esposa es inferior al esposo y por lo tanto debe someterse a él como superior. La esposa ha de actuar con humildad y respeto hacia su esposo, y no con arrogancia y superioridad. Debe asumir una actitud de fidelidad amorosa y solidaria, sujeta a él como a Cristo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cristo y su iglesia, marido y mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En la analogía de Pablo, Cristo es el esposo, el novio, y la iglesia su esposa, su novia. ¿Qué hace Cristo por su esposa? En primer lugar, ama a la iglesia como esposa. Jesús nos ama. Se da a sí mismo como el precio de la novia. El novio debía entregar al padre de la novia bienes o dinero para poder tomarla por esposa, mostrando cuánto la valoraba. Este fue el caso de Jacob, y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. También fue el caso de Siquem respecto de Dina, la hija de Jacob. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Él baña a la novia. Cristo hace el papel de las damas de honor preparando él mismo a la novia. Pronuncia la palabra de la promesa. A través de la promesa, Cristo se compromete a cuidar y amar a la iglesia. Prepara y adorna a la novia. Adorna por Cristo, la iglesia aparece santa y sin mancha. Y finalmente presenta a la novia.
Asumiendo el papel del Padre, Jesús presenta a la Iglesia a sí mismo y se casa con ella. Pablo presenta las bodas de Jesús y su Iglesia en su desarrollo cronológico. Primero, el compromiso. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús pagó el precio de la novia al morir en la cruz. De esta forma, se comprometió oficialmente con la Iglesia. Preparación para la ceremonia nupcial. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Actualmente prepara a la Iglesia, santificando y purificando a cada miembro y limpiando cada mancha de pecado y alisando cada arruga del carácter. Y finalmente la ceremonia nupcial en sí, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Finalmente Jesús vendrá a tomar a su esposa, una Iglesia gloriosa, para vivir eternamente felices. ¿Estoy preparándome para la boda? ¿Dejo que Jesús me prepare cada día para esa hermosa ceremonia? ¿Anhelo el momento cuando pueda verme cara a cara con mi esposo? Consejos para los maridos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mucho daño y tristeza se ha producido por un mal uso de las palabras dirigidas a Eva. Desearás a tu marido y él te dominará. Consciente de ello, Pablo quiere que los maridos comprendan cómo deben actuar con su esposa. En primer lugar, amarla como Cristo amó a la Iglesia, dispuestos a dar su vida por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Si alguna vez son tentados a tratarla con dureza, deben recordar que ella es parte de sí mismo y que al maltratarla muestra que no la ama ni a ella ni a sí mismo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ejerce un dominio incorrecto y hace daño a su esposa, maltrata a su propio cuerpo, a su propia carne y a sus propios huesos. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo y su Iglesia, una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo concluye sus consejos a los cónyuges con una mención a Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir la expresión una sola carne? La unidad sexual del matrimonio es un reflejo de su unidad emocional y espiritual. Ya no son dos, ya no actúan de forma separada. Han abandonado su pasado para hacer un futuro juntos, unidos. Son uno. Esto es un misterio, un don divino, que Pablo aplica espiritualmente a Cristo y su Iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. La Iglesia no puede existir separadamente de Cristo, sino que depende de su unión con Jesús. Siendo uno, el esposo ame a su esposa y viceversa. La esposa respete a su esposo y viceversa. Como Cristo nos ama y respeta a cada uno y viceversa. El matrimonio es una unión para toda la vida y un símbolo de la unión entre Cristo y su Iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su Iglesia
Es el espíritu que los esposos han de manifestar el uno para con el otro. Si aman a Dios en forma suprema, se amarán el uno al otro en el Señor. Siempre se tratarán con cortesía y obrarán en cooperación. En su abnegación mutua y sacrificio de sí mismos serán una bendición el uno para el otro.